Nos da mucho placer tener con nosotros aquí a Antonio Siriaco, quien es economista, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un hombre de primer plano en los análisis del curso de los asuntos económicos y sociales del país. Lo hemos invitado porque una de las preocupaciones mayores que tiene el pueblo dominicano, que tiene hoy la humanidad, es la recesión económica en que ya nos encontramos o que caminamos hacia ella, cuyas repercusiones todavía están por verse. Siriaco, ¿cómo describe la situación en que se encuentra el país a propósito de esta crisis sanitaria y sus repercusiones en las actividades económicas? Bienvenido. Bueno, muchas gracias ante todo a Adalberto por la invitación y a ti, a Juan Bolívar. Y la verdad es que, como tú has descrito, la situación de la economía mundial básicamente es sumamente compleja y difícil. Esta es una crisis que nunca se había visto en la economía desde el 1900 incluso. Las recesiones que se observaron básicamente en 1914, 1930, 2008, no se comparan con la profundidad del problema que se está viviendo hoy en día. Es una crisis donde la economía mundial tendrá un crecimiento, una contracción de menos 3% hasta ahora, la pronosticada, porque esto es una crisis en curso. Muchas veces los pronósticos no son tan acertados, pero todas las instituciones multilaterales que han hecho pronósticos indican que el mundo está y caerá en una recesión. Y eso evidentemente se traslada a países emergentes, a países en desarrollo como la República Dominicana. Estamos frente a una crisis que no es intrínseca a la economía, es una crisis exógena, una crisis sanitaria que ha impactado básicamente la economía, ha generado una separación del trabajador de su centro de trabajo, lo cual eso es equivalente a una caída en la producción, un choque de productividad, y como consecuencia las empresas han tenido que despedir personas. Por lo tanto, se ha generado una especie de triple crisis, una crisis sanitaria, una crisis de oferta y una crisis de demanda. Por eso es que los gobiernos han tenido que, durante este contexto, hacer políticas públicas de tipo keynesiana, tratando de moderar esa caída estrepitosa de los ingresos de la población. Por lo tanto, yo creo que esa complejidad de esta crisis nos pone entre la espada y la pared, y hasta que no se tenga una vacuna, es obvio que esto seguirá y seguirá todo este proceso de temor de la población. De manera que esta es básicamente el entorno que nosotros tenemos. Es una crisis incluso de la globalización de las grandes cadenas de valores que se prácticamente han roto a partir de que gran parte de la manufactura se había concentrado y se ha concentrado en China. Es decir, el 25% de toda la manufactura del mundo se hace en China, y allí se generó el problema, y eso obviamente desencadenó en una crisis de carácter mundial, tomando en consideración el peso que tiene China en la economía mundial. Siriaco, la semana pasada incluso nos sorprendió la cifra que dio, creo que fue el ministro de Hacienda, de que hasta ahora le había costado al país 57,000 millones de pesos, nada más la crisis. Pero el gobierno ha recibido más de 100,000 millones de pesos ya en términos del 650 millones de dólares del FMI, 150 del Banco Mundial, los 12,000 millones de pesos que tomaron de los fondos de riesgo laborales, otros 12,000 millones que le dio originalmente el Banco Central, y ahora 40,000 millones que le compran las AFP con dinero del Banco Central, desde luego, porque el Banco Central recompró a la AFP lo que tenían invertido allí para que esta a su vez lo metieran en bonos del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo tú ves esa cifra, esos datos? Obviamente que esos datos, Juan, están en curso. Evidentemente que, como tú has dicho, cuando tú analizas los requerimientos de financiamiento que el gobierno ha concertado, en un primer momento 32,000 millones para el inicio de los programas
quédate en tu casa, y fase 1 y fase 2, donde se tomaron 12.000 millones por un préstamo del Banco Central, 12.000 millones del Instituto Dominicano de Protección y Riesgo Laboral y 150 millones del Banco Mundial. Pero si a eso tú le sumas los 650 millones de dólares que hizo, que solicitó la República Dominicana y que se le entregó de su cuota del Fondo Monetario, y monetiza ese dinero que se va a monetizar, más los 40.000 millones de la venta de bonos que le hizo el gobierno a las AFP, evidentemente que estamos hablando de más casi 100.000 millones de pesos que están ahí, que es poquito más de prácticamente 100.000, ya Siriaco. un poquito más exactamente. Y habíamos Sí. visto que en el presupuesto de este año el gobierno iba a endeudarse por 110.000 millones, por lo menos el endeudamiento neto de este año del déficit, que eso se va a sobrepasar. Es decir, estamos hablando de que ya el gobierno prácticamente tiene los recursos del déficit que había estimado para este año. Eso, evidentemente, estamos hablando de la primera mitad. Es decir, que si uno proyecta esta situación hasta final de año, estamos hablando que el gobierno va a tener un déficit que sobrepasará los 200.000 millones de pesos, es decir, prácticamente el 4.2 o 3% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, lo que refleja esa cifra quizá es el dinero que ha recibido el Estado hasta ahora efectivo, pero evidentemente que hay una cantidad de recursos que todavía están, que ya se han concertado, que parece que el gobierno no ha hecho uso y que se va a reflejar en las próximas informaciones y en las próximas cuentas en la segunda mitad de este año. Es decir, nosotros estamos viendo que básicamente el efecto del coronavirus se va a reflejar a partir del mes de marzo. Incluso el mismo comportamiento de la economía lo indica así. El primer mes tuvo un crecimiento positivo, el segundo mes tuvo un crecimiento positivo, pero en el tercer mes, en el marzo, tuvo una caída, una contracción de menos 9.4. Es decir, el mes de abril y el mes de mayo son los meses más duros, y yo creo que ahí se va a reflejar todo el gasto que ha implicado esta crisis del coronavirus. De manera que la información que dio el ministro de Hacienda y Crédito Público es una información que se queda corta, porque hasta ahora no refleja toda la magnitud del gasto que ha hecho el gobierno durante los meses de abril y los meses de mayo. De manera que hay que esperar, porque verdaderamente a partir de marzo es que es que ha sido el embate fuerte de esta crisis, el coronavirus, y que yo creo que a partir de ahí es que se va a ver todo el impacto negativo que ha tenido esta pandemia en la economía Pero él dijo dominicana. que incluía el mes de mayo, que él Bueno, dijo que incluía mayo, ese cálculo de él. bueno, no sé, en ese sentido, sí estaba incluyendo los 40.000 millones que había de colocación de bono a las AFP. Yo creo que no, verdaderamente. Y eso se va a reflejar posteriormente en cifras cuando se concilien, porque, claro, claramente no van a gastar 40.000 millones de pesos así de un día para otro. De manera que, evidentemente, que ahí todavía hace falta mucho más información en ese sentido. Siriaco, las importaciones se han reducido considerablemente en estos tiempos. Sin embargo, eh, hay una tendencia alcista de la moneda extranjera, el dólar, que preocupa a distintos sectores nacionales. No obstante, a los 600 millones de dólares que tomó prestado el gobierno al Fondo Monetario Internacional y a los 150 del Banco Mundial. ¿A qué atribuye esta situación y qué preocupación tiene con relación a esta Mira, tendencia alcista de la moneda, de mira, la si divisa? bien si bien es cierto que ha habido una reducción de las importaciones durante el primer trimestre de alrededor de 3.87%, si mal no recuerdo, no es menos cierto que en tiempos de crisis hay una situación de una demanda por precaución incluso y demanda especulativa. Pero en este caso entendemos nosotros que es por precaución. Yo creo que el tipo de cambio, el mercado cambiario es un mercado que recoge básicamente las incertidumbres
que se generan en las economías y más en la economía dominicana, y eso lo ha demostrado históricamente. Ante esta crisis, obviamente, que hay dos elementos que están influyendo en esa situación. Las importaciones se han achicado, pero también la oferta de dólares se ha achicado y en una magnitud bastante considerable, en el sentido de que estamos viendo que el sector turismo prácticamente ha colapsado y tuvo una contracción de menos 17.9 durante el primer trimestre de este año 2020. Pero si a eso tú le sumas que también posiblemente se reciban menos divisas por inversión extranjera, menos divisas por las exportaciones de zona franca que se colocan en el mercado norteamericano y además menos remesas de dominicanos que residen en el exterior, básicamente de 3 países donde se concentran el 90% de las remesas que vienen en este país, en el caso de Estados Unidos, el caso de España, el caso de Italia. Obviamente que esto genera un achicamiento de la oferta en el mercado cambiario. Si a eso tú le sumas toda esa demanda que se genera producto de la crisis precautoria, una demanda especulativa, de temor, es obvio que eso genera una tensión en el mercado cambiario. Y eso es lo que se está reflejando, ¿no? A pesar de que uno escucha declaraciones del Banco Central que han puesto a disposición de los sectores productivos a través de la banca privada más de casi $1.000 millones. Sin embargo, yo creo que no es suficiente, ¿no? La reserva que tiene el Banco Central tampoco es suficiente, ¿no? Para esta situación por lo menos que se ve y se prevé en el futuro, porque estamos cuantificando que posiblemente este año la República Dominicana deje de recibir, y eso es una estimación que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en su informe sobre la economía dominicana, de alrededor de $6.000 millones, cuando el año pasado la República Dominicana por esos conceptos recibió más de $31.000 millones. Por lo tanto, todo eso genera una tensión en ese mercado. Los agentes económicos que van a usar dólares, que van a reponer inventario, inmediatamente descuentan esa situación y que lo que hacen sencillamente es que van al mercado cambiario y tratan de comprar las divisas que necesitan para en el futuro inmediato. Eso genera una demanda quizás mucho mayor que la oferta disponible y trae como consecuencia esta situación. De manera que eso es muy característico en ese mercado, un mercado que absorbe de manera muy rápida todo el efecto especulativo que se da y toda la incertidumbre que genera esta situación, que hasta que no se descubra una vacuna, evidentemente que vamos a estar en una situación llena de incertidumbre en la economía dominicana y en la economía mundial. Bueno, Siriaco, ¿cuál es la perspectiva para el nuevo gobierno que se inicia en agosto? ¿Cómo cree que va? ¿Cómo va a enfrentar la situación? ¿Cómo va a encontrar el país? Porque también está la tentación de que el gobierno gaste mucho más ahora, precisamente por campaña electoral y por tratar de posicionarse mejor y que le deje los huesos o le deje bastante vacía las arcas al próximo periodo. ¿Cree que se va a actuar con esa racionalidad como para calcular que el año entero tiene 12 meses y no solamente los primeros 7 meses y medio de este año? Mira, yo pienso que al margen de que se actúe con racionalidad o no racionalidad, de que se actúe con un sentido político en función del proceso eleccionario que se avecina, yo creo que la economía dominicana va a quedar bastante maltrecha. Y lo lamentable de todo esto es que durante ese periodo de auge que tuvo la economía dominicana, de ese crecimiento incluso en los últimos años por encima del 6%, no tuvimos la vocación de hacer reformas importantes, no tuvimos la vocación de generar un proceso, ¿verdad?, de disminución de la deuda pública, para que en estos tiempos de recesión los gobiernos que estén aquí enfrentando esta crisis tuviesen más margen para endeudarse, porque esa es la lógica. La lógica es que el equilibrio en las finanzas públicas hay que verla a lo largo del ciclo. En los periodos de vacas gordas hay que tratar de disminuir déficit, y en los periodos de vacas flacas como la recesión que estamos enfrentando hay que disminuir
hay que aumentar precisamente el endeudamiento. Nosotros hicimos lo contrario, nosotros seguimos endeudándonos incluso desde el año 2012, que generamos presupuestos deficitarios y evidentemente el gobierno que venga va a tener muy poco margen. Incluso con la racionalidad que pueda actuar este gobierno para concluir. Aún así, es obvio que en el mejor de los casos posiblemente se termine con un déficit que sobrepase el 4%. Y entonces el gobierno que venga va a tener, si esto se prolonga, va a tener una economía debilitada, no va a tener los ingresos suficientes, entonces va a tener el dilema: o hacemos reformas o sencillamente nos seguimos endeudando. Y obviamente que yo creo que no va a hacer reformas, porque las reformas tienen un costo político y en tiempo de recesión el costo político es mucho mayor. Por lo tanto, entendemos nosotros que el próximo gobierno sencillamente el margen que va a tener es seguir endeudándose y quizás utilice, si no se utilizan antes de las elecciones, el mecanismo que abrió la Reserva Federal de los Estados Unidos, sencillamente de la ventanilla de los repos, sobre la base de de que los bancos centrales tengan un aval en términos de letras del tesoro. Y tiene esa posibilidad de Siriaco, un crédito entre Siriaco, 1.000 millones y pero 3.000 millones. Sí. cuando tú estás hablando de que no se aprovechó para hacer reformas, supongo que te estás pensando en el pacto fiscal que mandó la Estrategia Nacional de Desarrollo. Claro. Pero no tendría un nuevo gobierno que enfrentarse a esa realidad, porque seguir construyendo sobre la base simplemente del endeudamiento es una apuesta demasiado arriesgada para un país que ya venía agotando su capacidad de endeudamiento y que ahora va Mira, a tener los ojos más abiertos de todo el mundo financiero internacional sobre las finanzas del país. No estaremos obligados realmente a buscar un concierto. Y de ahí la validez del planteamiento de que esta crisis debía afrontarse con un gran acuerdo nacional. yo estoy de acuerdo con un pacto, un gran pacto fiscal, que ese pacto fiscal se transforme en un gran contrato social para la sociedad dominicana. Siempre lo hemos planteado. Ahora, yo no sé cuál es la intención que podría tener un próximo gobierno en ese sentido. Y esa es la duda que yo tengo. Lo ideal precisamente sería que se llamara a un gran pacto social en la República Dominicana, a un gran pacto fiscal, que ahí se revisen una serie de reformas importantes y se impulsen una serie de reformas importantes aprovechando esta situación. Pero es evidente que uno no ve hasta ahora las intenciones de aquellos partidos que tienen una vocación de poder y que pueden llegar al poder. Sencillamente, o si la tienen, no la han expresado de manera muy clara. Pero lo ideal es eso, Juan. Lo ideal precisamente es que aprovechemos esta situación y hagamos un gran pacto social, más allá del pacto fiscal, donde hay reformas pendientes, donde no solamente se revise la estructura fiscal y tributaria en la República Dominicana, donde se comprometan a aumentar incluso el porcentaje a la salud en la República Dominicana, que esta crisis prácticamente ha desvelado esa situación, un país que durante años no invierte lo necesario en el sector salud y que requiere precisamente más recursos para que eso sea un pilar importante en la cohesión social. Igualmente también reformas al sistema de la seguridad social, no reformas paramétricas, sino reformas profundas verdaderamente, que se genere todo un concierto de reformas que vayan como objetivo común el bien común y la cohesión social de la sociedad dominicana. Eso es lo que hay que hacer. Hay que aprovechar precisamente esta situación de esta pandemia como una oportunidad para precisamente fortalecer la economía dominicana. Ojalá que sea así, pero si no es así, entonces yo pienso que la otra opción que va a tener obligatoriamente será endeudar hasta un punto, porque la reforma tendrá que venir. La reforma sencillamente o vendrá a mitad del año 2021 o vendrá a finales del año 2021, pero no se puede prolongar más allá del año 2021, porque de lo contrario, evidentemente, que la economía dominicana requiere de reforma
para mejorar una serie de elementos, no solamente recaudatorios por parte del Estado, sino actividades que vayan en beneficio de la sociedad dominicana. Se nos ha terminado el tiempo. Bueno, pues habrá que agradecerle. Antonio Siriaco. Sí, hay que agradecerle a Siriaco, Antonio Siriaco, el vicedecano de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, economista, por su comparecencia esta mañana aquí en 1+1. Vamos a la pausa y volvemos para entonces despedir el tramo final de 1+1 de esta jornada de lunes.